Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Tauro. Mi queridísimo Tauro, pues ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Tauro. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Tauro y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías en lo laboral. Tauro, os veo con mucha confusión. Los que sí estáis trabajando, están las cosas no muy claras dentro de ese lugar, ¿no? No, a lo mejor que no las tengas tú claras, es que las cosas no están claras dentro de. Entonces, Tauro, aquí podría haber ciertos cambios dentro del lugar que tú estás trabajando, sí. Hay unos cambios y cambios muy importantes, y cambios de jefes, ¿no? Es lo que están diciendo aquí. ¿Qué es lo que trae estos cambios? ¿Cómo te perjudican a ti estos cambios? Pues a ver, va a haber cambios para ti también una vez que esto se dé. Entonces, yo en un principio, Tauro, te veo, en el caso de que esto suceda, te veo fuera de ese lugar en un principio. ¿Bien? Te veo un tiempo fuera de ese lugar. Pero esto no quiere decir, Tauro, que esto os vaya a pasar a todos. ¿Bien? Que puede ser incluso que por estos cambios que se van a dar, todos tengan que estar fuera de ese lugar, ¿vale? Porque yo veo como que después podría haber un regreso. ¿Qué pasa? Aquí también, en el caso de que esto no pase, que todo ese progreso que tú creías que se iba a dar, Tauro, dentro del trabajo, pues todo eso se frena, o sea, todo eso ya no puede ser. Lo que dicen las cartas. Los Tauro que no estáis trabajando, yo no estoy viendo una firma de contrato. Tauro, yo lo que estoy viendo, los que no estáis trabajando, es que hay alguien aquí que os ofrece algún tipo de trabajo. No hay una formalidad, pero sí es un sitio, Tauro, en el cual tú puedes ir avanzando, progresando poco a poco, pero yo no te veo en este lugar mucho tiempo. En el caso de que vosotros toméis la decisión de estar en este lugar, yo no veo un progreso. Yo lo que veo, Tauro, es que tú no vas a estar cómodo en este lugar. Yo te veo a ti saliendo de este lugar porque a nivel anímico, emocional, no te va a ir nada bien. Los Tauro que tenéis un negocio, pues tenéis que tomar una decisión importante porque no sabéis muy bien qué es lo que queréis hacer. ¿Bien? Entonces, Tauro que tenéis un negocio, tomaréis decisiones a lo largo de unas 4 semanas, dentro de unas 4 semanas aproximadamente. Decisiones importantes, Tauro. O sea, como que aquí, en tu negocio, tienes que poner ciertas cosas en la balanza, ¿no? Y la balanza tiene que ver o el negocio o lo económico o yo. Mi situación actual, mi situación anímica, en fin, todo ese tipo de cosas. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Tauro, con tu economía. Tauro y tu economía. Bueno, no salen malas cartas en la economía, Tauro. Hablan de una situación económica que se establece, y no solo que se establece, sino que va como progresando. ¿Ven? Todos los Tauro que estéis pensando en poner en venta algo importante, es el momento adecuado. Los caminos están abiertos. No me sale un dinero por sorpresa, ni grandes cantidades, ni nada por el estilo. Hablan las cartas de que el dinero que tú consigas o la estabilidad que tú consigas en este tiempo, desde hoy en adelante, será fruto de tu esfuerzo.
Bien, vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Tauro, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Tauro que estáis solteros. Vamos a ver. Tauro que estáis solteritos. Tauro que estáis solteros, mirad, yo ahora mismo os veo con muchas ganas de vivir vuestra vida, vuestra forma, vuestra manera. Sí, de vivir experiencias, sí, pero no de vivir compromisos, ¿vale? Es lo que yo estoy viendo aquí. Aunque en un futuro puede ser que te lo plantees, a día de hoy no te lo estás planteando. De hecho, te veo, Tauro, como con esa pereza a ciertos cambios en tu vida, como que no quieres cambios en tu vida. Bien, vamos a ver qué más. Esto es lo que tú quieres. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Yo veo aquí un lío relacionado con lo laboral, ¿eh? Os veo aquí con una ilusión, en una especie de... Te iba a decir triángulo amoroso, pero tampoco, porque no tienes ningún compromiso, ¿no? Aquí no hablan de un compromiso, entonces te veo hablando con una persona que tiene que ver con tu pasado, Tauro. Te veo hablando con una persona que tiene que ver con tu pasado y luego te veo como con una ilusión voy a poner esto en silencio un momento, que se produce en el ámbito laboral, ¿no? Es lo que yo estoy viendo aquí. Entonces, Tauro, te veo viviendo el momento ahora mismo. Pero también dicen las cartas, que esta ilusión que se produce dentro del ámbito laboral también puede cambiar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, que estáis solteros. Pues que claro, aquí en un principio todo es sexo y todo es pasárselo bien, pero si yo estoy en lo cierto y tú sigues hasta finales de este año con estos encuentros esporádicos con esta persona, aquí sí dicen las cartas que esta persona va a querer algo más. O se va a plantear algo más. Vamos a ver qué más. Yo no sé si tú querrás algo más cuando llegue ese momento. Todo eso todavía no lo han dicho. Vamos a ver. Tú no vas a querer algo más, Tauro, con esta persona. Así lo dicen las cartas. Vas a sentir como esa necesidad de salir corriendo, ¿no? Aparte, Tauro, en todo este proceso de esta historia, como que tú siempre tienes muy claro que es una persona que no es fiel. Y esto también forma parte de esa decisión de salir corriendo, de esa necesidad de salir corriendo en este caso. Entonces no es una persona definitiva en tu vida, ¿bien? Es una persona pasajera en tu vida, aunque esta persona llegue el momento que quiera más,
tú no vas a querer más, por lo menos con esta persona. También te tengo que decir, Tauro, que hay un futuro para ti sentimental con alguien ya de otro estilo con el cual o la cual te plantees una historia más formal. Pues sí, claro que lo hay. Claro que lo hay. Pero de momento, aquí de momento dicen las cartas que tú no te vas a comprometer con nadie. Como que estás en un momento de tu vida que te estás queriendo mucho a ti mismo, que eso es lo más maravilloso que hay. Que la persona adecuada para ti no ha llegado, que llegará, por supuesto que llegará, pero que aún no ha llegado. Que tú vas a vivir esta historia así, de esta forma, y que en el momento que esta historia a ti te intente absorber, atrapar, te lo digo porque lo vas a vivir así, lo vas a sentir así, no es que te quiera atrapar ni absorber, simplemente que tú lo vas a percibir así, tú vas a salir corriendo, ¿no? Eso por un lado. Esta persona que está en tu futuro sentimental, Tauro, pues yo por lo que he visto antes, es una persona que podría ser un poquito mayor que tú, es una persona que ahí sí te digo y te garantizo que cambiará el rumbo de todo. Vamos a ir confirmando. ¿Ves? Aquí sale la historia que vas a vivir relacionada con el trabajo. Vas a estar un tiempo con esta persona hasta que llegue esta otra persona que dicen las cartas, se acercará a alguien a tu vida. ¿Ves? Dice, indica, es una persona que posiblemente sea un poco mayor que tú, que empezará con conversaciones muy esporádicas, incluso tú en ese momento como no queriendo darle mucho bombo a esto o avanzar mucho, dice, pero será una persona con unos sentimientos verdaderos hacia ti, ¿vale? Que en ese momento que llega esa persona posiblemente tú no hayas cerrado todavía ciertas etapas de tu vida, ¿bien? Pero bueno, ya me iréis contando, Tauro. Vamos a seguimos, mi queridísimo Tauro. Solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Tauro que estáis casados, los que estáis en convivencia y Tauro que estáis de novios. Tauro, os estáis soltando mucho, ¿eh? Me gusta esto que veo, os estáis soltando en la relación, estáis como siendo un poquito más sinceros, viviendo como la relación más plena, pero hay aquí como una posibilidad de dar un paso hacia atrás, ¿vale? Una posibilidad, ¿vale? Esto no quiere decir que vaya a pasar. Yo os veo más receptivos, yo os veo como luchando mucho interiormente para quitar todas esas contrariedades que habéis tenido en la relación, que yo he de decir que yo veo una relación en la cual nos la hemos planteado muchísimas veces, la cual nos hemos hecho muchísimas preguntas con esta relación, que hasta qué punto merecía la pena, en fin, etc, etc, etc. Entonces estamos luchando contra todas esas cosas negativas que hemos vivido en la relación. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios. ¿Ves? Tauro, casados en convivencia y novios, todo lo que hubiera en tu vida que traía negatividad, problemas, cambios repentinos, lo que yo veo aquí, como que traía muchos cambios repentinos en la actitud de alguno de los dos, a mí me está marcando ya en pasado, Tauro. Entonces, los caminos están abiertos y he de decir que para muchos de vosotros, Tauro, estoy viendo como el tema de convivencia y posibilidad de embarazo, los que podáis tener hijos,
Los que no, que luego me ponéis los comentarios, pero si yo tengo tantos años, si yo no puedo tener hijos, pues evidentemente si no puedes tener hijos, este mensaje no es para ti. Entonces, Tauro, casados en convivencia y novios. Cuando yo te he dicho antes, existe la posibilidad de que pueda haber algún tipo de conflicto que te haga dar como algún paso hacia atrás, ¿vale? Tiene que ver con algún tipo de acontecimiento, de problema, con el tema de los hijos, los que tengáis hijos, ¿vale? Entonces esto tiene que ver con esto. Han hablado las cartas de posibilidad. Esto no quiere decir que vaya a pasar. Tauro, una conversación después de un desplazamiento, como que llegáis de algún lugar y hay una conversación entre vosotros que tiene que ver con una figura materna, ¿eh? Pero en esta conversación, lejos de provocar un conflicto, que es lo que se espera, que esta conversación pues provoque algún tipo de conflicto, es como dejar las cosas claras, se dejan las cosas claras en esta conversación y como que ya no hay tutía, ¿no? Es como que esta historia anteriormente, por mucho que hubiéramos querido dejar las cosas claras, no se aceptaban. No, esa opinión o esa claridad. Bien, esta vez sí se acepta. Entonces ahí es donde vemos cierto cambio por parte de la otra persona. Todos los Tauro que estéis esperando arreglar, solucionar algo relacionado con unos papeles que es importante para vosotros, dice, esto todavía no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque aquí hay una especie de manipulación, y así lo dicen las cartas, ¿eh? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Tauro, casados en convivencia y novios. Es progreso en la relación. Y os voy a decir una cosa, Tauro, todos los que estéis en la relación en la cual no se haga referencia a la demostración de sentimientos, y veo muchos de vosotros que estáis en una situación que dices, es que no sé lo que soy en esta historia, no sé lo que soy en esta relación y no puedo definirla. Quiero que estés muy pendiente en el mes de junio, porque ahí es cuando tu relación va a quedar definida. ¿Bien? Y para bien, tengo que decirlo. Es que aquí lo que las cartas dicen que es que llega el momento del resultado, de la decisión, de la persona que ha estado en búsqueda de algo más y no sabe lo que es, pues llega el momento de esa decisión, ¿no? Entonces, esa decisión que toma uno de los dos, lo que trae en la relación es una estabilidad. Y esto es lo más importante de todo esto. Vamos a ver qué más. Tauro. ¿Ves? Aquí están hablando las cartas de la primera tirada que hemos visto, ¿no? Están como aclarando que uno de los dos ha hecho interiormente muchísimos esfuerzos para no tomar una decisión equivocada, ¿bien? Y que ahora pues están viendo el resultado de esos esfuerzos, ¿bien? Ya me contaréis, Tauro. Vamos a seguimos. Seguimos con tu mensaje especial del amor. Tauro, tu mensaje especial del amor te dice, Tauro,
¿Por qué no expresas tus emociones? ¿Por qué no te dejas llevar? ¿Por qué te has puesto esta barrera contigo mismo? Contigo misma. Quizás a día de hoy esta barrera sea necesaria, pero en un futuro tendrás que abrir tu corazón y abrir los sentimientos, dejarte llevar por los sentimientos, no abrir los sentimientos. Vamos a seguir, Tauro, seguimos con tu salud. No te me vayas, que te voy a dar otro mensaje general. Vamos a ver, Tauro y tu salud. Te veo un poquito cansado, fuertes dolores de cabeza y para todos los demás, Tauro, para todos en general, no todos los demás, en general, cuidaros muchísimo todo lo que tiene que ver con los huesos y articulaciones. Como siempre os digo, ya sabéis que no soy médico. Vamos a seguir, Tauro, con tu mensaje general. Vamos a ver. Tauro y tu mensaje general. Tauro, el hecho de que tú sientas que tienes personas muy pendientes de ti no quiere decir que tú tengas que tomar ninguna decisión en tu vida. Cada uno que lo aplique a su historia, Tauro. El número 22 para esta semana, Tauro. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, mi queridísimo Tauro, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada. Y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.